a Popper y el falsacionismo. La afirmación popperiana de que todo hecho se interpreta a la luz de una teoría puede sugerir una aproximación de su postura teórica a cierta dimensión hermenéutica, es decir, la interpretación, traducción y explicación de textos. Un detenido escrutinio descubre que la naturaleza del tipo de interpretación que defiende el falsacionismo de Popper imposibilita dicha proximidad. Se argumenta que el racionalismo crítico se define epistemológicamente por un compromiso empirista que invalida su definición como propuesta hermenéutica. Generalmente, las ciencias empíricas se caracterizan por utilizar métodos inductivos. Estos métodos se basan en permitir el establecimiento de teorías universales a partir del resultado de observaciones o experimentos. Popper plantea que este procedimiento abarcado por la ciencia desencadena varios conflictos al momento de abordar la verdad o falsedad de las teorías, planteando como problema principal la inducción. El filósofo Karl Raimund Popper nació en Viena el 28 de julio de 1902, en una familia judía. Sin embargo, él se consideraba agnóstico. Su familia era apasionada por el arte y la cultura. Popper manejaba dos lenguas, el inglés y alemán. Su padre, Simon Popper, fue un conocido abogado en Viena, muy sensible a las cuestiones sociales. Su madre, Jenny Schiff, fue una pianista muy talentosa. Popper hereda este amor por el estudio, la lectura y la música. Exploraba su amor a la lectura en la biblioteca de su abuelo, la cual visitaba desde niño. Lastimosamente tuvieron que venderla debido a que las finanzas de su familia se desplomaron. Popper nunca se consoló de esto. En Viena, la situación para los judíos era muy compleja, pues por un lado existían las capas medias y altas de la sociedad, que ocupaban las posiciones destacadas en la economía y política. Pero por otra parte, habían habituales manifestaciones de racismo. Popper, entre muchas otras cosas que se tratarán adelante, se destacó por su rechazo hacia estas preferencias y pensaba que la creación del Estado de Israel fue un trágico error. En su autobiografía hablaba sobre la vergüenza que sentía de este racismo por parte de su comunidad. Creía que los judíos debían integrarse a la sociedad tal y como su familia lo hizo. Posteriormente empezó sus estudios universitarios en Viena e impartió clases de física y matemáticas. Más adelante, estimulado por la lectura de los escritos del Círculo de Viena, comienza a disertar sobre asuntos epistemológicos. Popper murió a sus 92 años y fue sepultado en Viena el 17 de septiembre de 1994. Según el vocero, a causa de complicaciones de un cáncer en el intestino, neumonía e insuficiencia renal, en el establecimiento que fue el Hospital de Mayday en el suburbio del sur de Londres. Es cierto que la epistemología popperiana, al subrayar la inevitable fragilidad de las construcciones intelectuales, solo podía cruzar la ola de escepticismo, que sigue inevitablemente al desconcierto de los vulgados. Pero Popper siempre puso en empeño en distinguir su falibilismo del escepticismo, y en recordar que el hombre de ciencia debe buscar la verdad, aunque ésta sea siempre anulada y aproximativa. El enfrentamiento entre el pensamiento marxista y la revolución einsteiniana constituyó de una manera histórica la principal referencia de la formación intelectual de Popper. El marxismo se reveló, más que el psicoanálisis, como fundador del falibilismo popperiano. Al rechazar un entendimiento con la doctrina de Marx, Popper hizo dos hallazgos complementarios que marcaron de manera imborrable su propio pensamiento. Por una parte, descubrió la soltura con la cual una teoría global del mundo logra atraer los hechos para probar la exactitud de sus afirmaciones y llega así a bloquear el pensamiento, a fijar definitivamente las fronteras de lo pensable y de lo impensable. Y al mismo tiempo mostró la facilidad con la que el individuo es capaz de aceptar un sistema vacío, rendirse a la tensión totalitaria. En el fondo, Popper no se perdonó nunca haber aceptado de una manera acrítica una ciencia dogmática y sectaria. La actitud de Einstein es contraria a la de Marx. Por una parte, no acepta como logros las teorías anteriores, incluyendo la teoría newtoniana de la gravitación universal. Parece representar un nivel inigualado de inteligibilidad del mundo real. Sobre todo admite de entrada que sus propias hipótesis sean sometidas a la prueba de la experiencia y previene que bastará una sola observación negativa para contradecir el enunciado que Popper afirma en su obra La búsqueda inconclusa. El pensamiento de Einstein llegaría a tener una influencia predominante sobre mi propio pensamiento. Con el tiempo, tal vez la más importante
importante de las influencias. Ahora vamos a hablar de la demarcación y criterio de la falsabilidad. El tema principal en la teoría de Popper es la demarcación entre aquellos enunciados que pueden ser considerados científicos de los que no lo son. Es así como el neopositivismo había sostenido que el criterio de demarcación entre ciencia y pseudociencia estaba dado por la verificabilidad, que consiste en poner a prueba el enunciado con la realidad empírica. Así, el neopositivismo afirmaba que las teorías serán científicas solo si son propuestas observables, que tengan sentido. Pero para Popper el sentido no era relevante. Sin embargo, sí lo era la demarcación. Es así como Popper dirigió algunas críticas hacia algunos postulados sobre el método de verificación del círculo de Viena, del cual estaba muy interesado en formar parte. Para Popper, la demarcación significa contrastar, de modo que una teoría es científica si se puede contrastar al menos al principio. Pero, ¿qué es contrastar? Pues es un procedimiento en el cual se confrontan las teorías con la realidad empírica. Sin embargo, se diferencia radicalmente del criterio de verificabilidad al que reemplaza con el criterio de falsabilidad. Entonces, podemos decir que un enunciado o teoría científica ha sido contrastada cuando lo hemos sometido a pruebas empíricas y los datos no la contradicen. Para Popper, la inducción no puede existir, debido a que no se puede basar en una premisa particular para llegar a la conclusión de una premisa en general. Sin embargo, estas teorías generales sí pueden ser refutadas por un enunciado en particular, ya que estos pueden estar basados en situaciones que implican la observación. Esto llevó a Popper a plantear un nuevo método de deducción para generar conocimientos científicos válidos que permitan el continuo progreso de la ciencia. Popper logró esto mediante el uso del enfoque hipotético deductivo, cuyas principales orientaciones estaban enfocadas en 4 pasos. 1. Requisitos formales. Consistencia. Este paso trata de determinar si los enunciados planteados contienen contradicciones. Este primer paso es la exigencia general de la consistencia en los sistemas científicos. Condiciones semiformales. Los enunciados basados en la estructura de la hipótesis pueden ser analíticos como también sintéticos. En este paso se distingue esto a plenitud con el fin de determinar los contenidos empíricos con los que trabajaremos. Tercer paso, proceso comparativo. Parte de una vez determinado el tipo de contenido empírico, se procede a realizar una comparativa de esta teoría con teorías anteriores a fin de poder determinar cuál usaremos. Para esto, se usa 2 puntos claves que son el contenido empírico y la capacidad predictiva de esta teoría. Cuarto, la corroboración de la teoría. Terminados los 3 pasos anteriores, procedemos a comprobar los enunciados de esta nueva teoría con los datos empíricos. Si estos no se contradicen, significa que estos enunciados han sido corroborados. Aunque esto, claro, no afirma que estos hayan sido verificados. Con todo lo que ha desarrollado Popper hasta aquí, aún no puede sustentar una plena objetividad en cuanto a lo que se trata de conocimiento científico. Por todas las restricciones que tiene su enfoque, la cuestión de objetividad tiene que fundamentarse en otra dirección. Entonces, propone la existencia de 3 mundos: el mundo físico, el mundo psicológico y el tercer mundo. Popper define los 3 mundos como el primer mundo de los objetos físicos, el segundo mundo de los estados de conciencia o de comportamientos a la acción, y el tercer mundo de los contenidos de los pensamientos objetivos, científicos, poéticos y de las obras de arte. Mediante esto, Popper aseguró haber alcanzado su más grande meta, que era el poder sustentar una plena objetividad en cuanto al conocimiento científico. Su filosofía era fruto de un esfuerzo por distinguir entre, por una parte, la pseudociencia, como por ejemplo el marxismo, la astrología o la psicología freudiana, y por la otra, la ciencia propiamente dicha, como por ejemplo la teoría de la relatividad de Einstein.
Esta última, estaba convencido, era perfectamente verificable. Hacía predicciones sobre el mundo que se podían verificar empíricamente. Los positivistas lógicos decían algo parecido. Pero Popper negaba la tesis positivista, según la cual los científicos pueden probar una teoría mediante la inducción o mediante pruebas u observaciones empíricas repetidas. Nunca sabemos si las observaciones de uno han sido suficientes. La siguiente observación podría contradecir todas las precedentes. Las observaciones nunca pueden probar una teoría, solo pueden refutarla o falsificarla. Popper se jactaba a menudo de haber matado el positivismo lógico con este argumento. Popper hacía extensible su principio de falsación a una filosofía que él denominaba el racionalismo crítico. Un científico aventura una propuesta y otros tratan de echarla por tierra con argumentos contrarios o pruebas experimentales. Popper considera la crítica y hasta el mismo conflicto como algo esencial para cualquier tipo de progreso. Así como los científicos enfocan la verdad a través de lo que él denomina conjeturas y refutaciones. Así también, las especies evolucionan mediante una competencia y las sociedades mediante el debate político. Una sociedad humana sin conflicto es, en cierta ocasión, una sociedad no de amigos, sino de hormigas. Método científico y las hipótesis. Popper plantea que su esquema del método científico es muy sencillo. Considera que la ciencia es simplemente el asunto de tener varias ideas y ponerlas a prueba una y otra vez, intentando siempre demostrar que las ideas están equivocadas. Es decir, las equivocaciones y los errores permiten el progreso de la ciencia. Por otra parte, considera que la ciencia no empieza con observaciones, sino con problemas que ocurren en nuestro alrededor. Entonces, ¿qué es la ciencia? La ciencia se va a considerar como el conjunto de hipótesis que deberían ser probadas para tratar de explicar o describir aspectos del mundo. Sin embargo, no todas las hipótesis poseen esta capacidad, pero siempre las hipótesis deben ser falseables. Una hipótesis es falseable si existe un enunciado observacional o un conjunto de ellos lógicamente posibles que sean incompatibles. Lo que quiere decir es que si esta incompatibilidad llega a ser verdadera, entonces se falsearía la hipótesis. Para comprender mejor esto, plantearemos un ejemplo. La afirmación "los lunes nunca llueve" es falseable porque se puede falsear al observar que un día lunes llueve. Y hay otros enunciados que no son falseables directamente. Por ejemplo, mañana llueve o no llueve, dado que ningún enunciado observacional lógicamente posible puede refutarlo. Entonces, una teoría es muy buena siempre y cuando cumpla con tres aspectos. El primero, que tiene que tener afirmaciones de muy amplio alcance. Después, debe ser sumamente falseable. Y por último, debe resistir a la falseación una y otra vez cuando se le someta a prueba, es decir, que no se le puede refutar. Popper concluyó que la manera de distinguir a la ciencia verdadera de las pseudociencias es considerar que la irrefutabilidad de una teoría científica no es una virtud, ya que la identifica como pseudocientífica, y como propuso la falsibilidad como criterio de demarcación y subrayó el carácter hipotético deductivo de la ciencia. Así pues, tenemos que la metodología popperiana, por una parte, defiende un tipo de empirismo, al declarar que la base empírica es el suelo fundamental desde que emerge la refutación. Pero, por otro lado, también asume que toda observación se realiza desde una anticipación o conjetura. Esas dos afirmaciones describen el modo sustancial al racionalismo crítico. Entonces, visto desde los términos de Popper, una hipótesis no puede basarse lógicamente de la observación. De hecho, esta misma observación puede contradecir dicha hipótesis. Para poder impugnar una teoría en la base de la observación es necesario el uso de tests empíricos, que vistos desde un punto de vista lógico son intentos de refutar la hipótesis planteada. Testear la teoría consiste en comprobar que el postulante se equivocó y propuso una hipótesis que tiene falsedad.
Aún así, son claras las limitaciones que presenta el falsacionismo. Uno de los más claros es el cual un enunciado universal presente un conflicto con un enunciado observacional y puede que ese último esté equivocado, más no la hipótesis inicial. O a su vez, que lo que determine que la teoría sea falseable fuera un error al momento de la comprobación de la teoría y no la teoría en sí.